La reina Calafia, Vicente Blasco Ibáñez. Capítulos 3 y 4. Capítulo 3, donde se dice quién fue la reina Calafia y cómo gobernó su ínsula llamada California. A las 9 de la noche se presentaron en casa de Balboa don Antonio, su esposa y su hija, y la conversación en la sala de trabajo giró inmediatamente sobre la visita de mediodía. Mostraba el ingeniero un orgullo de vencedor al recordar con qué amabilidad se había despedido de él la embajadora después de tantas cartas amenazantes y de su entrada silenciosa y hostil como si se preparase para un combate. «A estas señoras de genio fuerte», dijo con petulancia, «hay que hablarles con energía para que se convenzan de que no inspiran miedo. Además, bien mirado, es una mujer adorable». Aprobó el catedrático con gestos y palabras lo dicho por su amigo. «La creo noble y buena como la reina Calafia. Esta tarde, por curiosidad, he vuelto a leer su historia». Todos acogieron con extrañeza tal nombre. Doña Amparo, que admiraba y menospreciaba al mismo tiempo a su esposo, creyendo en su ciencia y en su falta de habilidad para enriquecer a la familia, fue la que mostró menos interés por el origen de tal apodo. Algún cuento raro de los que buscaba el catedrático en los libros antiguos. Pero éste, después de enviar a su esposa una sonrisa irónica y protectora, dejó de verla para concentrar su atención en los otros oyentes que le merecían mayor interés. Y para relatar la historia de la reina Calafia, empezó hablando de la noble villa de Medina del Campo, que durante siglos había sido el principal centro de contratación de las dos Castillas. Anualmente se celebraba en ella una feria a la que acudían los mercaderes de España y Portugal y los traficantes judíos de todas las naciones del occidente europeo. De este mercado famoso durante la Edad Media, solo quedaba en Medina del Campo el melancólico recuerdo de sus extinguidas riquezas y una vasta plaza que había sido durante siglos una especie de bolsa internacional. Otra curiosidad de la villa castellana era el castillo de la Mota, ahora ruinoso, donde murió, según la tradición, Isabel la Católica, la reina del descubrimiento de América, y estuvo preso César Borgia, el hijo del pontífice que consagró dicho descubrimiento. En los años que Cristóbal Colón vagabundeaba por España, solicitando apoyo para emprender sus viajes en busca de las Indias por el lado de Occidente, vivía en Medina del Campo un soldado viejo al que sus convecinos habían elegido regidor. Este hombre, llamado Garci Ordóñez de Montalvo, entretenía a sus socios de verano escribiendo novelas. Sus funciones pacíficas de magistrado municipal no le proporcionaban otras batallas que las verbales sostenidas con mercaderes venidos a la feria desde países lejanos y en conflicto con el gobierno de la villa por el pago de derechos. Pero al quedar solo, se consolaba de la monotonía de su pacífico retiro, describiendo prodigiosos combates y aventuras nunca vistas. Él modificó y agrandó el famoso Amadís de Gaula, dando a esta novela caballeresca la forma definitiva con que fue admirada durante más de un siglo por los lectores del mundo cristiano. Luego, queriendo prolongar dicho libro, cuya paternidad solo le correspondía a medias, produjo otro, todo de su pluma: Las Sergas de Esplandián.
Don Antonio, al mirar a sus oyentes, creyó necesario añadir: Serga es una palabra antigua que significa hazaña. Y Esplandián fue un joven esforzado, célebre por su heroísmo y su hermosura, hijo de Amadís de Gaula. Como todos los caballeros andantes, tenía un sobrenombre. Por algo Don Quijote necesitó añadirse el apodo de caballero de la triste figura. Montalvo, al hablar de Esplandián, le llama unas veces el caballero de la gran serpiente y otras, para mayor brevedad, el caballero serpentino. Mascaró creía ver al novelista de Medina del Campo paseándose por el sobrio y duro paisaje castellano, meseta escasa en recursos de agua y extremadamente fría o ardorosa según la estación. Con el poder imaginativo de los inventores de historias, creaba Montalvo en este ambiente árido los panoramas más portentosos y los hechos más inauditos. Había ocurrido en su juventud un suceso desconsolante para la cristiandad, la toma de Constantinopla por los turcos, y con la delectación del progenitor literario que goza reproduciendo los sucesos, no como fueron en la realidad, sino como debieron ser con arreglo a sus gustos, dedicaba la última parte de las Sergas de Esplandián a describir el gran asedio que ponían todos los pueblos de Asia a la antigua Bizancio, y cómo su emperador, ayudado por el caballero de la gran serpiente y su padre el noble Amadís, aplastaba la gran alianza de los enemigos de Dios. Radiaro, soldán de Liquia, escudo y amparo de la ley pagana, con el apoyo de otros soberanos musulmanes, enemigos crueles de los cristianos, emprendía el asedio de Constantinopla. Todos los monarcas de un Asia misteriosa, imaginada por el regidor de Medina del Campo, acudían al llamamiento del soldán. Pero en vano lanzaban sus hordas innumerables contra los muros de la ciudad. Amadís de Gaula, que por sus heroicas aventuras había llegado a ser rey de la Gran Bretaña, junto con el rey Lisuarte, el rey Perión y otros monarcas no menos fabulosos y de nombres sonoros, se encargaba de su defensa. El soldán de Liquia y el soldán de Alapa dudaban ya del buen éxito de su asedio, cuando les llegó un aliado con valiosos auxilios capaces de cambiar el curso de la guerra. Y el novelista describía minuciosamente cómo, a la diestra mano de las Indias, muy llegada a la parte del paraíso terrenal, había una isla o ínsula llamada California, poblada únicamente por mujeres algo negras y que no toleraban la existencia entre ellas de ningún varón, siendo su estilo de vivir semejante al de las antiguas amazonas. Tenían valientes cuerpos, grandes fuerzas y firmes y ardorosos corazones. La ínsula era la más abundante en riscos y bravas peñas que en el mundo podía hallarse. Las armas de las californianas estaban fabricadas de oro todas ellas, y también las guarniciones de las fieras bestias en que cabalgaban después de haberlas amansado, pues en toda la isla no había metal de otra clase. Moraban en cuevas bien labradas, tenían muchos navíos, sobre los cuales partían a otras tierras a realizar sus cabalgadas, y los hombres que hacían prisioneros los llevaban con ellas a su isla para ciertos fines, matándolos después. El catedrático, al llegar a este punto de su relato, miró con cierta inquietud a Consuelito y luego a su esposa. No se atrevía a repetir en presencia de su hija las mismas palabras del viejo novelista. Pero aunque la joven parecía escucharle, miraba con insistencia a Florestán, como si implorase de éste menos atención al relato de su padre y que volviese los ojos hacia ella. Suplió don Antonio con varios parpadeos la oscuridad de sus explicaciones y continuó el relato. Cuando a consecuencia de estos raptos de hombres las valientes californianas conocían la maternidad, si tenían hija la guardaban, y si varón inmediatamente era muerto. De este modo no aumentaba en su país el número de los hombres, y estos eran tan pocos mientras llegaba el momento de su muerte,
que las amazonas no podían temer la preponderancia dominadora del sexo contrario. Por la gran aspereza de la isla, abundaban en ella los grifos más que en ninguna otra parte del mundo. También al llegar aquí, tuvo Mascaró por oportuna una explicación suplementaria. Doña Amparo le miraba con ojos interrogantes. ¿Qué grifos son esos? De este animal inventado por la superstición habían hablado mucho los poetas de la antigüedad y de la Edad Media, sin que nadie llegase a ver uno solo. Tenía cuerpo de león, cabeza y alas de águila, orejas de caballo, pero sobre el cuello, en vez de crines, ostentaba una cresta hecha de aletas iguales a las de los peces. El lomo y las alas eran de plumas duras como el hierro. Originario de la India, sentía un amor singular por el oro y buscaba con predilección, para hacer sus nidos, los lugares abundantes en depósitos auríferos. Por eso la antigüedad le suponía destinado a la defensa de los templos a causa de los tesoros guardados en sus altares. Muchos viajeros cristianos que visitaron el Oriente durante la Edad Media y estaban predispuestos a ver cosas maravillosas, pretendían haber encontrado la llamada ave grifo. Era, según su testimonio, más grande que 8 leones juntos y podía elevar un buey o un caballo por los aires. Las uñas de sus enormes garras servían para fabricar cosas preciosas, y con sus plumas se hacían arcos y flechas invencibles. La hembra del grifo, en vez de poner huevos, depositaba a veces en sus nidos grandes montones de plata. En el tesoro del emperador Carlos V existía una copa famosa hecha con una uña de grifo, pero después se descubrió que era simplemente un cuerno de rinoceronte. Cuando los grifos tenían hijos, las californianas, cubiertas de cueros gruesos para defenderse de las garras y picos de las hembras, registraban sus nidos llevándose las crías a sus cuevas. Luego cebaban a los pequeños grifones con los hombres que habían hecho esclavos en sus correrías o con los niños de las mujeres del país, educándolos con tal arte que acababan por conocerlas y no les hacían daño alguno. Pero cualquier varón que entraba en la ínsula al momento era muerto y comido por los grifos. Pues aunque estuviesen hartos, no por eso dejaban de tomar entre sus garras a los hombres y llevarlos volando hasta las nubes para dejarlos caer y que se aplastasen en las peñas. Esta ínsula, donde no había otro metal que el oro y cuyas costas eran interminables criaderos de perlas, estaba gobernada por una reina llamada Calafia, muy grande de cuerpo, muy hermosa, menos oscura de color que sus amazonas, de floreciente edad, valerosa en sus esfuerzos y ardides y pronta a realizar sus altos pensamientos. Habiendo oído decir que todos los reinos vecinos marchaban contra los cristianos, y deseosa de ver el mundo y sus diversas generaciones, animó a sus amazonas para marchar a esta guerra. Todas la oyeron con entusiasmo, encontrando monótono y triste pasar sus días metidas en una ínsula sin fama y sin gloria como los animales brutos. Mandó la reina Calafia abastecer su gran flota de viandas y de armas, todas de oro, y arreglar la mayor fusta de las suyas, cubriendo esta nave con una especie de red de gruesos maderos que servía de jaula a 500 grifos, criados y cebados desde pequeños con carne de hombre. También hizo meter en las otras naves las bestias en que cabalgaban las valerosas californianas, y que eran diversas animalías, como tigres, leones, panteras, etc. Todas amaestradas, lo mismo que si fuesen caballos. Don Antonio hizo una pausa para descansar, pero como estaba acostumbrado a las explicaciones de cátedra, y además parecía deleitarse en su propia facundia, no tardó en seguir su relato. Llegó al campo pagano la flota de la ínsula California cuando el gran soldán de Liquia y el soldán de Alapa estaban más tristes después de un sangriento choque con los defensores de Constantinopla que había resultado infructuoso.
La reina Calafia pidió a sus aliados que la dejasen combatir sola con su gente, mientras los turcos permanecerían ocultos en su campamento, y los dos monarcas accedieron a su petición. A la mañana siguiente, la reina bajó de su nave y acto seguido los escuadrones de amazonas se extendieron por la playa. Todas llevaban armaduras de oro sembradas de piedras preciosas, pues en California eran estas tan abundantes y comunes como en otros países los guijarros del campo. Mandó la soberana abrir la puerta de la fusta donde venían los grifos, y estos salieron con mucha prisa, mostrando gran gusto al poder volar libremente después del encierro del viaje. Estos animales eran la artillería gruesa del ejército californiano. Como no les habían dado de comer durante la travesía, se arrojaron rugiendo de hambre sobre los hombres que ocupaban las murallas de la ciudad. Muchas saetas les tiraron, grandes golpes les dieron con lanzas y espadas, pero sus plumas eran tantas, tan juntas y recias, que no pudieron llegar a tocarles la carne. Los turcos, inactivos en su campamento por mandato de Calafia, al ver a estas bestias ir y venir por lo alto, llevando en las garras o en el pico a un cristiano, daban tales voces y alaridos de placer que horadaban con ellos el cielo. Los defensores de la ciudad gemían de cólera sobre las murallas al contemplar cómo los grifos se llevaban hasta las nubes, devorándolos al padre, al hijo o al amigo. Cuando estos monstruos se cansaban de sus presas, dejándolas caer en la tierra o en el mar, volvían sin ningún temor a las murallas para apoderarse de otros cristianos. Y fue tal el espanto de los defensores que los más huyeron al interior de la ciudad, quedando únicamente los que habían podido refugiarse en las bóvedas de las torres. Viendo esto, la reina Calafia gritó a los dos soldanes que ya podían avanzar sus gentes para la toma de Constantinopla. Y los paganos, aplicando muchas escalas al muro, subieron sobre él. Pero los grifos ya habían soltado los cristianos que llevaban en las garras, y viendo a los turcos, que eran hombres como los otros, cayeron sobre ellos y los arrebataron igualmente hasta las nubes para dejarlos caer, haciendo en ellos gran matanza. La alegría de los sitiadores se trocó en desorden, y más que en luchar con los sitiados, tuvieron que pensar en defenderse de las bestias traídas por Calafia. Al enterarse de esto, los cristianos salieron del refugio de sus bóvedas e hicieron gran matanza en los infieles, echándolos abajo de la muralla. Luego se refugiaron otra vez en sus bóvedas, viendo que volvían los grifos. Triste la reina Calafia por este error de sus bestias, que no sabían distinguir a los aliados de los enemigos, atacando a todos los hombres en general, aconsejó a los soldanes la retirada de sus gentes, mandando luego a las californianas que realizasen ellas solas el asalto, pues los grifos las respetarían. Se apearon entonces las amazonas de sus fieras animalías para avanzar contra los muros. Llevaban sobre sus pechos unas medias calaveras de pescado que les cubrían una parte del cuerpo, y eran tan duras que ningún arma las podía pasar. Las piernas, el tronco y los brazos los tenían forrados de oro. Con mucha ligereza subieron las amazonas por sus escalas y en lo alto de la muralla empezaron a pelear reciamente con los de las bóvedas. Pero estos, aprovechando la estrechez de su refugio, se defendían con braveza, y los que andaban abajo por la ciudad tiraban a las mujeres con saetas y dardos, y como las tomaban por los lados y las armaduras de oro eran flacas, herían a muchas de ellas. Mientras tanto, los grifos revolaban inactivos sobre las californianas con la atracción de su presencia, pero sin ver cerca hombres a quienes hacer presa. Calafia creyó oportuno que los turcos acudiesen en apoyo de sus guerreras y dijo a los dos soldanes: «Haced subir vuestras compañías sin miedo alguno, que mis mujeres serán defensa contra las aves mías, pues no las osan nunca acometer». Pero cuando los grifos vieron las huestes de hombres que escalaban la muralla para unirse a las californianas,
se trabaron con ellos tan rabiosamente como si en todo el día no hubiesen comido. En vano las belicosas hembras les amenazaban con sus alfanjes de oro. A pesar de sus amenazas y sus gritos, sacaban de entre ellas a los hombres y subiéndolos a enorme altura, los dejaban caer para que muriesen. Fue tan grande el espanto de los paganos que bajaron de la muralla más apresuradamente que habían subido, refugiándose en sus reales. Calafia, que vio cómo este desastre ya no era posible de remedio, hizo acudir a los que tenían el cargo y la guardia de los grifos para que los llamasen y encerrasen en su fusta. Subidos los guardianes sobre la jaula de la nave, los llamaron a grandes voces en su lenguaje, y lo mismo que humanas personas fueron acudiendo los grifos para meterse humildemente bajo los barrotes. El novelista Montalvo, conocedor fidedigno de todos los sucesos de este asedio, por las revelaciones que le hizo la gran sabidora Urganda la desconocida, y también el eminente maestro Elisabat, seguía describiendo en su libro los combates ocurridos diariamente ante los muros de Constantinopla después del fracaso de los grifos. El emperador, con sus 10.000 de a caballo, acudía a los lugares donde atacaban más reciamente los sitiadores, y de estos los más temibles eran Calafia y sus mujeres. Avanzaba la reina, incansable y de enormes fuerzas, blandiendo una lanza muy dura, pero que acababa por romper, tantos eran los enemigos que iba matando. Entonces echaba mano a su alfanje, que era a modo de un cuchillo con el hierro de más de un palmo de ancho, y degollaba caballeros a centenares o los dejaba malheridos, metiéndose tan denodadamente entre las masas de adversarios que nadie podía creer que fuese una hembra. Todos los paladines enemigos la buscaban, considerando su vencimiento como la mayor gloria que podían obtener. A veces eran tantos los que la atacaban y tales los golpes recibidos por ella que se veía en mortales aprietos. Pero una hermana suya, llamada Liota, acudía en su auxilio como una leona rabiosa, sacándola de entre los caballeros que la abrumaban con sus cuchilladas. Cansados los monarcas paganos de este asedio inútil, acudieron a un procedimiento usual en las guerras de la Edad Media y frecuentemente mencionado en las novelas caballerescas. Como el soldán de Liquia y la reina Calafia tuvieran noticias de que estaban en la ciudad Amadís de Gaula y su hijo Esplandián, decidieron enviarles un cartel de desafío para batirse con ambos en singular batalla, quedando los vencidos en sujeción y obediencia a vencedores. Este cartel de reto lo llevó a la ciudad una californiana, oscura y hermosa, con ricos atavíos y montada en una bestia fiera. Aceptaron los dos paladines el reto, y al volver la doncella al campamento de las amazonas, se hizo lenguas de la belleza del caballero serpentino, al que había visto de pie junto al trono de su noble padre Amadís. Dígote, oh reina, afirmó la doncella, que nunca los pasados ni los presentes, ni aun creo los por venir, vieron un mancebo tan hermoso y apuesto. Si fuese de nuestra ley, habría motivo para creer que nuestros dioses lo hicieron con sus manos. Quedó tan impresionada la reina Calafia por estos informes que decidió ir en persona a la ciudad para conocer de cerca a los dos paladines con los que iban a reñir ella y el soldán Radiano pocos días después. Pasó toda la noche metida en su nave, pensando si iría con armas o sin armas a esta visita, y por fin determinó que en hábito de mujer, por ser más honesto. Y cuando el alba vino, se levantó y le dieron unos paños para vestirse, todos de oro, con muchas piedras preciosas. Su cabeza la tocó con un gran volumen de muchas vueltas, a manera de turbante, todo él igualmente de oro, sembrado de piedras de gran valor. Trajeron luego una animalía en que cabalgase, la más extraña que nunca se conoció.
El catedrático esforzaba su memoria para hacerle ver a sus oyentes con arreglo a la descripción del novelista castellano. Tenía las orejas tamañas como 2 adargas, la frente ancha y un ojo solamente, pero que brillaba como un espejo. Las ventanas de sus narices eran muy grandes y el rostro corto y tan romo que no le quedaba ningún hocico. Salían de su boca 2 colmillos hacia arriba, cada uno de más de 2 palmos. Su color era amarilla y tenía sembrados por su cuerpo muchos redondeles morados a la manera de las onzas. Era de mayor tamaño que un dromedario. Sus patas estaban hendidas como las de un buey, corría tan fieramente como el viento, andaba con ligereza por los riscos y se tenía sobre ellos como las cabras montesas. Su comer consistía en dátiles, higos y pasas, siendo muy hermosa de ancas, así como de costados y pecho. Sobre esta animalía se puso la hermosa reina y 2000 mujeres de las suyas le dieron escolta, vestidas de ricos paños y cabalgando en bestias no menos extrañas. En derredor de Calafia marchaban a pie 20 doncellas, asimismo vestidas con riqueza, sosteniéndole las haldas que arrastraban por el suelo más de 4 brazas. Con este atavío llegó a donde las esperaban los monarcas defensores de la ciudad, y al ver a Esplandián junto a los tronos de su padre el rey Amadís y su abuelo el rey Lisuarte, se dijo: «Mis dioses, ¿qué es esto? Ahora digo que he visto lo que nunca se verá semejante». Y al mirar el caballero serpentino con sus graciosos ojos, el hermoso rostro de la reina, ella sintió que estos rayos salidos de la resplandeciente belleza del mancebo le atravesaban el corazón. Nunca había sido vencida por la fuerza de las armas, pero en presencia del hermoso paladín se sintió tan ablandada y quebrantada como si anduviese entre mazos de hierro. Ella no podía batirse con él. Le faltarían fuerzas para levantar la espada sobre su bello rostro. Se declaraba vencida de antemano. Sería el valiente Radiaro, soldán de Liquia, el que pelease con el caballero de la gran serpiente. La reina de California se reservaba medir sus armas con el noble Amadís. El famoso encuentro de los 4 héroes se realizó al día siguiente. Amadís y Calafia se arrojaron con tal ímpetu el uno contra el otro que inmediatamente quebraron sus lanzas. Entonces el héroe, con un pedazo del arma rota, se limitó a defenderse golpeando la cabeza de la amazona. ¿En tan poco tienes mi esfuerzo que pretendes vencerme a palos?, protestó Calafia. Reina, contestó el paladín, yo vivo para servir y ayudar a las mujeres, y si pusiera mis armas en ti, que eres mujer, merecería que se olvidasen todas mis hazañas pasadas. Tal consideración solo sirvió para irritar más a la amazona, que deseaba ser tratada como un hombre, y empuñando su ancho alfanje con ambas manos, menudeó los golpes mortales contra Amadís. Pero éste, con su palo, la hizo caer al suelo finalmente, obligándola a declararse vencida. Al mismo tiempo, Esplandián había rendido al valeroso monarca pagano, haciéndolo su prisionero. Después de esta doble derrota, quedó terminada la guerra y levantado el sitio de la ciudad. Calafia se mostraba contenta de su vencimiento porque esto le permitía vivir cerca del caballero serpentino, viéndolo a todas horas. Como decía Montalvo, estaba presa de 2 maneras, de cuerpo y de corazón, pues la tenía cautiva la gran hermosura del joven Esplandián. Siendo ella tan gran señora de tierras y gentes, con una abundancia de oro y piedras preciosas en su ínsula como no podía encontrarse en el resto del mundo, no era extraordinario que pensase en hacer su esposo al hijo de Amadís. Hasta quería convertirse al cristianismo para mayor facilidad de esta unión. Pero Esplandián vivía enamorado desde muchos años antes de la gentil Leonorina,
hija del emperador de Constantinopla. Y éste y su esposa, después del triunfo sobre los paganos, renunciaron a su trono, retirándose a un monasterio. El caballero de la Gran Serpiente y Leonorina se casaron, pasando a ser emperadores. Y la reina Calafia, terror de los hombres en las batallas, lloró de pena como una pobre mujer. No quiso regresar a sus estados de California y para vivir cerca del emperador Esplandián, prefirió casarse con un primo de este, oscuro caballero comparado con el hermoso héroe. Esta novela, continuó el catedrático, aunque se publicó por primera vez en 1510, la escribía el regidor de Medina del Campo allá por 1492, cuando los reyes católicos tomaron a Granada y Colón, ayudado por los pinzones, empezaba a preparar su primer viaje a las Indias. Resulta de esto que la California fue inventada sobre el papel por un novelista de Castilla, un poco antes de que las naves españolas descubriesen las primeras islas de la actual América. Durante siglo y medio, los llamados libros de caballerías fueron la lectura favorita de los pueblos cristianos. En España, los hombres de armas y los hombres de letras buscaban por igual dichas novelas. Con sus aventuras inverosímiles, entretenían y halagaban el entusiasmo de un pueblo de soldados y navegantes que veía abrirse a sus heroicas iniciativas un mundo recién descubierto y se mostraba ávido de repetir en la realidad todo lo que parecía irrealizable. El libro de Cervantes, continuó el catedrático, que fue un golpe mortal para la novela caballeresca, no se publicó hasta 100 años después de haber aparecido Las Sergas de Esplandián. Los conquistadores españoles fueron grandes aficionados a las novelas caballerescas. Tan frecuente era su lectura en las llamadas Indias occidentales que el emperador Carlos V prohibió por real cédula la importación de tales libros en sus estados del otro lado del océano, declarándolos obras perniciosas. Los españoles recién instalados en el Nuevo Mundo pretendían repetir en estas tierras de misterio las mismas hazañas de los protagonistas de las novelas caballerescas. Esperaban encontrar todos los días ciudades encantadas, tesoros enormes. El último reyesuelo indio les parecía un gran emperador. Cuando Hernán Cortés conquistó la meseta central de México y pudo llegar a las riberas del Pacífico, se sintió atraído por el secreto de este mar descubierto años antes por Núñez de Balboa en la costa de Panamá. Muchas de las riquezas adquiridas en su conquista las fue perdiendo en navegaciones por el Pacífico. Improvisó arsenales en la costa del misterioso océano, llamado entonces Mar del Sur. Hizo venir de España materiales de construcción naval que, desembarcados en Veracruz, salvaron enormes montañas y planicies hasta llegar a la otra ribera de México. Con ellos y la madera del país hizo las primeras naves importantes que se crearon en América, dedicándolas a la exploración de las costas desconocidas. Los navegantes enviados por Cortés hacia el norte creyeron descubrir una gran isla. Era la península llamada ahora Baja California. El piloto Fortún Jiménez, primer descubridor de la isla, murió trágicamente, como la mayor parte de su tripulación, asesinados todos por los indios. Fueron precisos nuevos viajes por el mar cerrado que se llamó luego Golfo de las Perlas, Seno Californio y Mar de Cortés, para que los navegantes se convenciesen de que este no era un mar libre y que la tal isla, bautizada al principio con el nombre de Santa Cruz, resultaba en realidad una península. El mismo Hernán Cortés se embarcó con 100 soldados en la costa occidental de México para explorar la isla misteriosa y él fue quien cambió su nombre. La novela de Montalvo, publicada a continuación de Amadís de Gaula, había obtenido enorme éxito. El volumen de Las Sergas de Esplandián andaba en manos de los descubridores españoles de mar y tierra.
Hernán Cortés, antiguo estudiante de la Universidad de Salamanca, era gran aficionado a leer novelas y si se terciaba la ocasión sabía escribir versos. Vio un mar abundante en perlas, vio costas que eran pródigas en oro, según revelaciones de los indígenas. E igualmente debió descubrir desde su nave algunas indias de alta estatura, con arcos y lanzas, lo mismo que las amazonas. No necesitó más para acordarse de la reina Calafia, dando el nombre del rico país gobernado por la enamorada de Esplandián a la isla de Santa Cruz, que había dejado de ser isla. De este modo se llamó California, la península mexicana, que es ahora la Baja California, pasando su nombre por extensión a la tierra inmediata o Alta California, que pertenece a los Estados Unidos. Así fue, continuó el catedrático, como algún tiempo antes de ser descubierta América, inventó el nombre de California un novelista de la meseta central de España que fue soldado en muchas guerras, pero tal vez murió sin haber visto nunca el mar. Capítulo 4, en el que se prosigue la historia de California y se cuenta la vida de la Santa de las Castañuelas. Mascaró siguió hablando. Los españoles tardaron 2 siglos en colonizar la Alta California después de haberla descubierto geográficamente. Buscaban oro y piedras preciosas, ni más ni menos que todos los exploradores de entonces, fuese cual fuese su nacionalidad. Navegando en barcos pequeños y conociendo mal las costas y los vientos, lo que hacía interminables los viajes, es absurdo exigirles que fuesen en busca de vulgares artículos de comercio. Estos empezaron a transportarse de un hemisferio a otro con los modernos adelantos de la navegación, cuando los buques fueron enormes. Si los descubridores arriesgaban su vida, era con la esperanza de enriquecerse en poco tiempo, cargando sus pequeñas naves de objetos valiosos y escasos en volumen, como son los metales. Los navegantes franceses e ingleses de entonces, ya que no podían buscar oro en unas tierras que pertenecían a los españoles por haberlas descubierto, se dedicaron simplemente al saqueo de las nacientes colonias de América que pillaban descuidadas o a robar los cargamentos de las naves que volvían a Europa. Poseer oro fue el único deseo de las gentes de entonces, si es que no lo es también de las gentes de ahora. Y resulta absurdo querer juzgar sus actos con arreglo a los sentimientos y conveniencias de nuestra época. Si los españoles fueron odiados en aquellos tiempos, lo debieron únicamente a ser los poseedores de las tierras auríferas envidiadas por los otros. El catedrático habló de las expediciones salidas de México por tierra en busca de las fabulosas 7 ciudades de Cibola y del reino mítico de Quivira. El conquistador Coronado creía encontrar estas ciudades de oro en donde están hoy los estados de Nuevo México y Arizona, apartándose de California. Un piloto valeroso, Juan Rodríguez Cabrillo, por orden del virrey de México, se lanzó a navegar siguiendo la costa del Pacífico hacia el norte. Él fue quien descubrió el litoral de la Alta California y el primer hombre blanco que pisó su suelo. En esta penosa navegación ancló muy cerca del Golden Gate, la llamada Puerta de Oro que da entrada a la bahía de San Francisco. Pero no la descubrió ni tuvo el menor indicio de tan seguro refugio. Murió Cabrillo en plena exploración y fue enterrado por los suyos en la costa de California. Su segundo, llamado Ferrelo, siguió navegando hacia el norte, pero la falta de víveres le hizo volver a México en 1543. Se había explorado con todo esto toda la costa de la actual California, pero sin encontrar la bahía de San Francisco. 36 años después, continuó Mascaró, el famoso pirata Drake, luego de haber penetrado en el Pacífico por el estrecho de Magallanes para saquear varias de las colonias españolas nacientes, se remontó hacia el norte
y fue el segundo en visitar la costa californiana. Para la carena de su barco se detuvo en un fondeadero a unas cuantas millas de la bahía de San Francisco, pero tampoco la vio, emprendiendo luego el regreso a su patria, dando la vuelta al mundo. No fue extraordinario que los españoles dejasen olvidada esta costa luego de haberla descubierto. Su imperio colonial era tan extenso que ahora parece acción maravillosa cómo pudieron gobernarlo, aunque fuese defectuosamente, y poblarlo de gente blanca desde tan lejos, teniendo que luchar con los enormes obstáculos de la distancia y las deficiencias de la navegación en aquellos tiempos. Al fin, el gobierno de España se vio obligado a acordarse de la olvidada California y la buscó de nuevo, no con el fin de encontrar oro, sino para establecer un punto de comunicación con los archipiélagos asiáticos. Magallanes había descubierto las islas Filipinas, y como el principal motivo de los viajes de Colón fue establecer un comercio con las Indias Orientales, productoras de la especiería, España convirtió el archipiélago filipino en depósito de productos asiáticos, yendo a buscarlos por occidente en flotas que salían del puerto mexicano de Acapulco con rumbo a Manila y hacían el mismo viaje de regreso. En este viaje de vuelta, las expediciones navegaban siempre por el hemisferio norte y los vientos las traían frente a la costa de California, siguiendo después su ruta hacia el sur. Necesitaba la Marina española un puerto en dicha costa para su refugio y para hacer en él las reparaciones inevitables después de la enorme travesía del Pacífico. Pero los exploradores enviados por el virrey de México buscaron este puerto sin hallarlo. Fue una ironía del destino, continuó don Antonio, que todas las exploraciones del litoral de California fuesen para encontrar un puerto seguro y existiendo la bahía de San Francisco, que es uno de los más grandes del mundo, ningún navegante dio con él durante 2 siglos, siendo tantos y tantos los que pasaron y volvieron a pasar ante su boca. Y cuando al fin fue encontrada la bahía de San Francisco, este descubrimiento se hizo por tierra y lo realizó un capitán de caballería. El piloto vizcaíno, comisionado por el conde de Monterrey, iba en busca del puerto de refugio en California, después de otros viajes de sus colegas Gali y Cermeño. Él dio sus nombres españoles actuales de santos y santas a muchos cabos, islas y ríos del litoral, y al fin creyó encontrar el puerto deseado en un fondeadero abierto que llamó Monterrey, en honor del gobernante que había organizado su expedición. Navegando luego hacia el norte, llegó a pocas millas de la bahía de San Francisco y tampoco la descubrió. Unas veces las neblinas y otras la maligna casualidad hicieron que los buques no viesen nunca su entrada por quedar ésta debajo de la línea del horizonte. Cuando Drake carenó su buque a 30 millas de la Puerta de Oro, le hubiera bastado a uno de sus marineros subir a una cumbre cualquiera de la costa para descubrir esta bahía enorme. Pero una influencia misteriosa parecía burlarse de los hombres de mar, reservando el importante descubrimiento a un soldado de tierra que lo hizo sin desearlo. Durante 160 años, España, que tenía tan vastos y ricos territorios que gobernar, no se preocupó de la abandonada y silenciosa California. Las naos que volvían de Filipinas se limitaban a tocar en las inmediaciones del Cabo Mendocino, punta avanzada del litoral californiano, continuando desde allí su viaje hacia Acapulco, último término de su navegación. Pero Inglaterra había fundado sus colonias en la costa americana del Atlántico, Francia ocupaba el Mississippi, y por el lado del Pacífico iba descendiendo desde el norte la exploración rusa. Bering, pasando el estrecho que lleva su nombre, se había establecido en Alaska, haciendo nacer una América rusa. El imperio de los zares deseaba su parte en el Nuevo Mundo,
y descontento de las tierras que poseía en él, dormidas la mayor parte del año bajo las nieves, iba avanzando poco a poco, atraído por los esplendores de la América tropical, proponiéndose no parar hasta la frontera de México. España comprendió que para tener segura la Alta California, que solo era española geográficamente, debía ocuparla y colonizarla. Fue esto en tiempos de Carlos III, siguió diciendo Mascaró, cuando un grupo de españoles ilustrados hacía renacer las energías y la cultura del país, modernizando sus leyes y costumbres. Entonces aparecieron los Gálvez, grandes americanistas de peluca blanca. El principal de esta familia, el que fundó su prosperidad y sirvió de apoyo a los otros, fue don José de Gálvez, un abogado de Vélez, Málaga, hijo de labradores. Se iniciaba entonces el movimiento civil que acabó produciendo la Revolución Francesa. Los enciclopedistas influían desde París en el pensamiento de todo el continente. Eran los letrados los que empezaban a gobernar los pueblos, sustituyendo a los hombres de espada y a la antigua nobleza. Ser abogado conducía fácilmente al Consejo de los Reyes. Don José de Gálvez hizo esta misma carrera y de simple abogado en Madrid acabó por ser consejero del rey de España en los asuntos de América y ministro de sus colonias. A su hermano don Matías, hombre sencillo, desinteresado y probo, como pocas veces se había visto en la administración colonial, lo hizo gobernador de Guatemala, y al hijo de éste, llamado don Bernardo de Gálvez, militar de pocos años que había obtenido por su valor en las guerras de Europa el grado de general de brigada, le procuró el gobierno de Luisiana que España había recobrado poco antes por un acuerdo con Francia. Este don Bernardo de Gálvez, caudillo que por su juventud y sus victorias recuerda a los generales de la Revolución Francesa, es un héroe injustamente olvidado por los Estados Unidos, tal vez porque fue español. No hay niño en las escuelas norteamericanas que ignore el nombre de Lafayette. En cambio, puedo hacer sin miedo la apuesta de que entre los 120 millones de seres que pueblan los Estados Unidos, no existen tal vez 200 que se acuerden de quién fue don Bernardo de Gálvez. Y Mascaró contaba rápidamente las campañas y triunfos de este general de 23 años. España, aliada con Francia, protegía abiertamente a las colonias de América sublevadas contra Inglaterra para obtener su independencia. El puerto de La Habana servía de base y refugio a las escuadras francesa y española que se batían con la marina británica y sorprendían sus convoyes, ayudando de este modo por mar a los nuevos estados. Don Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana, residía en Nueva Orleans y, siguiendo las órdenes del gobierno de Madrid, entraba en guerra con los ingleses que ocupaban la Florida. Su padre, don Matías de Gálvez, gobernador de Guatemala, los había batido en Honduras con los escasos medios que tenía a su disposición, improvisando un pequeño ejército de negros, indios y blancos aventureros. Tal era su éxito que, a pesar de ser un funcionario civil, el gobierno español acababa por darle el grado de general. Fue su hijo, el joven gobernador de la Luisiana, quien mostró una extraordinaria capacidad militar. Con otro ejército improvisado, en el que solo figuraban 200 veteranos españoles, salió de Nueva Orleans para ayudar a los americanos, distrayendo y atacando las fuerzas británicas. Tomó por sorpresa varios fuertes de la Florida y luego de transportar su artillería en lanchas por el Mississippi, sitió a Baton Rouge, obligando a su guarnición a rendirse. En poco tiempo dominó el territorio de los indios chactas, cuyos caciques acataron al joven vencedor, uniéndose a él para combatir a los ingleses. Al año siguiente, 1780, llevó la guerra a la Florida Occidental, partiendo de La Habana, que le servía de base de operaciones,
con un ejército de soldados venidos de España. Después de grandes dificultades en su desembarco, se apoderó de la ciudad de Movila y tomó luego a Pensacola, que era la capital de la Florida para los ingleses. En esta victoria, Gálvez fue herido en el vientre y en el pecho, pero su juventud y su vigor salvaron su existencia. El gobierno de Madrid lo hizo general de división, dándole además el título de conde por sus victorias, y se escribieron varios poemas en honor del caudillo. Pero hoy no hay quien se acuerde de este general de 23 años que expulsó a los ingleses de la Florida durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y ayudó con sus campañas al triunfo de los americanos. En toda la inmensa República de la Unión, donde son tantos los monumentos a la gloria de personajes, muchas veces olvidados, no existe una estatua o un simple busto que recuerde al conde de Gálvez, vencedor de Movila y Pensacola. Su padre don Matías llegaba a ser virrey de México, viéndose amado por la sencillez de su vida y la moralidad de su administración. Pero una influencia fatal parecía pesar sobre los Gálvez de América, sostenidos desde Madrid por el abogado ministro de Indias. Don Matías murió en México antes de cumplirse el primer año de su virreinato, y fue nombrado para sucederle su hijo el general. El pueblo mexicano recibió con entusiasmo a este caudillo, que era el más joven de sus virreyes y tenía el prestigio militar de sus victorias. Además, vivía sencillamente, como un soldado, mostrándose en público sin acompañamiento, conversando en las fiestas populares con la gente más humilde. Pero también murió al año de ser virrey, lo mismo que su padre, de una rápida y misteriosa enfermedad que le consumió en pocos días. Y como esto resultaba inexplicable en un hombre joven y vigoroso, la gente dio en decir que había muerto envenenado. Pero volvamos al abogado Gálvez, el jefe de esta familia de americanistas. Antes de llegar a ministro de las colonias, don José de Gálvez había sido enviado a México, la llamada Nueva España, con el título de visitador, para que examinase de cerca el modo de poblar y civilizar el norte de los dominios españoles, cortando el avance ruso. El visitador se estableció en el puerto de San Blas, frente a la Baja California, preparando personalmente la segunda exploración de la Alta California y su colonización definitiva. Para que esta colonización tuviese una base firme, se necesitaba un puerto, y otra vez se volvió a hablar de Monterrey, bahía olvidada durante siglo y medio, desde que el viejo capitán vizcaíno la descubrió. Quedaba en México un recuerdo legendario de Monterrey. Vizcaíno y sus hombres, impresionados por la abundancia y variedad de animales salvajes que podían cazarse en los bosques cercanos, habían intentado regresar a este fondeadero para establecer en él una colonia. Pero el navegante murió antes de que llegase de España la autorización real, retardándose con esto 160 años la civilización del país. Había que buscar por tierra el puerto de Monterrey. 2 paquebotes construidos por Gálvez en la costa de Sonora, navegando hacia el norte, vendrían a juntarse en dicho fondeadero con la expedición terrestre. Esta expedición iba dirigida por el capitán de caballería don Gaspar de Portolá, gobernador militar de la Baja California. Era un valeroso oficial catalán que se había batido en las guerras de Italia contra los austríacos, pasando después a México. Como jefe religioso iba el padre Junípero Serra, fraile mallorquín, superior de las misiones franciscanas en la Baja California. Esta expedición hizo su entrada en San Diego, primer pueblo de la Alta California, a mediados de 1769. Cuando los españoles avanzaban por la costa del Pacífico para crear la más famosa de las 2 Californias, dijo Mascaró, empezaba a ser un poco conocido Washington en la costa del Atlántico.
y faltaban pocos años para que empezase la Guerra de la Independencia americana. El padre Serra, que había emprendido esta aventura evangélica a pesar de su ancianidad, quedó enfermo en San Diego de Alcalá, cerca de la actual frontera de México, y el capitán de dragones, jefe militar y civil de la expedición, siguió adelante con su tropa, su caballada, sus repuestos de víveres llevados por recuas de mulas y una tropa de indígenas de la Baja California, proveídos de instrumentos de zapa para abrir camino en las tierras vírgenes. Parte de los soldados eran españoles de la península, pertenecientes al batallón de voluntarios de Cataluña, y el resto jinetes del llamado Presidio de las Californias, que llevaban por arma defensiva la cuera, casaca de varios pellejos de venado superpuestos, casi impenetrable a las flechas de los indios, y la adarga, fabricada con 2 pieles crudas de toro, escudo que manejaba el jinete con su brazo izquierdo para defenderse él y su caballo de los golpes. Llevaban también, cayendo a ambos lados de la silla, sobre sus muslos, 2 cueros rígidos llamados defensas, que les cubrían las piernas para no lastimárselas cuando hacían correr sus caballos entre los matorrales. Esgrimían diestramente sus armas, consistentes en lanza y espada de gran anchura, llevando además una escopeta corta en el arzón. Eran hombres de mucho aguante y sufrimiento en la fatiga, obedientes, resueltos, ágiles, y su jefe Portolá los tenía por los mayores jinetes del mundo y los soldados que mejor ganaban el pan del augusto monarca al que servían. Tuvieron que luchar con la tierra y las enfermedades más que contra los hombres. Los indígenas intentaron cerrarles el paso, pero no osaban combatirles resueltamente. Los padecimientos fueron grandes para abrirse camino en esta tierra que por primera vez recibía la huella de los hombres blancos. Además, sufrieron mortales enfermedades a causa de la mala alimentación, y las tripulaciones del par de paquebotes que seguían la costa se vieron diezmadas por el escorbuto. Portolá, con su tropa dividida en 2 secciones, marchó y marchó durante varios meses, pues sus jornadas solo podían ser breves en un suelo tan abrupto. Al fin, el 2 de noviembre, al detenerse los exploradores en un altozano, vieron una especie de mar interior del que emergían varias islas y que venía a perderse tierra adentro formando marismas. La bahía de San Francisco acababa de ser descubierta. Lo que los navegantes no pudieron ver nunca por mar, lo había hallado casualmente un capitán de dragones. La expedición tuvo que retroceder a su punto de partida, o sea, a San Diego, sin haber encontrado el puerto de Monterrey, ni a la ida ni a la vuelta. Al avanzar hacia el norte, lo dejó a su izquierda, sin darse cuenta de ello. De regreso, no creyó necesario Portolá entretenerse buscando el fondeadero descubierto por Vizcaíno siglo y medio antes. Él había hallado algo mejor. Me imagino lo que debió decir el capitán de Gerona al juntarse con el padre Serra en San Diego. No he encontrado Monterrey, pero en cambio traigo un puerto como no hay otro en el mundo. Y como Gálvez había autorizado al padre Serra para dar el nombre de San Francisco de Asís, patrón de su orden, al lugar que considerase más importante entre todos los descubiertos por la expedición, decidió el fraile que la hermosa bahía se llamase para siempre San Francisco. Mascaró siguió contando el resto de la vida de don Gaspar de Portolá. Su misión había terminado y como eran otros los que debían colonizar las tierras exploradas por él, volvió a su comandancia de la Baja California. El gobierno lo hizo teniente coronel por esta expedición y gobernador de Guadalajara en México. Luego regresó a España, llegando a coronel de un regimiento de coraceros que guarnecía Aranjuez, donde estaba la corte. Y allí murió en 1806, 2 años antes de la invasión de España por Napoleón. Tal vez se acordó muy de tarde en tarde de aquella bahía enorme contemplada desde una altura,
y a la que volvió la espalda para no verla más. ¿Cómo podía adivinar que iba a fundarse allí la ciudad más grande del Pacífico, una de las más famosas de la Tierra 50 años después de su muerte, y que esto inmortalizaría su nombre? El coronel Portolá se fue del mundo sin sospechar que sería célebre, más célebre que muchos conquistadores de la época heroica que realizaron hazañas inauditas, pero tuvieron la mala suerte de descubrir tierras de América que hoy arrastran una vida decadente o están completamente olvidadas. Los nombres de estos héroes son cada vez más oscuros según se va hundiendo el país que descubrieron y colonizaron. En cambio, el nombre de Portolá, descubridor de San Francisco, va unido al de una metrópoli cuyo crecimiento parece ilimitado. Algún día, dijo Mascaró, el núcleo vital de la civilización humana, que fue pasando de Asia a Europa y ahora empieza a trasladarse de Europa a América, saltará a las grandes islas del Pacífico y al extremo oriente, siguiendo su movimiento orbital. Y entonces San Francisco será el heredero de París, de Londres, de Nueva York. Describió el catedrático la organización del nuevo territorio. Se fundaban en él 4 presidios: Monterrey, San Francisco, San Diego y Santa Bárbara. Al notar la extrañeza de alguno de sus oyentes, se apresuró a añadir: presidio en español significa lugar fortificado, lugar con guarnición. Así se entendió siempre hasta hace un siglo. Pero al ser enviados delincuentes a nuestros presidios de África, o sea, a las plazas fortificadas que tenemos allá, la gente empezó a usar presidio como sinónimo de cárcel o penal. Se fundaban 3 pueblos. Uno de ellos, Nuestra Señora la Reina de los Ángeles, aglomeración de chozas en torno a una humilde iglesia franciscana que servía de núcleo a la moderna y hermosa ciudad de Los Ángeles. Luego, los frailes, bajo la dirección ferviente de Junípero Serra, creaban 21 misiones a una jornada de distancia entre ellas. Cordón de pequeños conventos con aldeas de indios adjuntas que se extendía desde San Diego de Alcalá, junto a la actual frontera de México, hasta más arriba de San Francisco. El catedrático había contemplado la estatua colosal de este civilizador evangélico en el Parque de la Puerta de Oro, el paseo más hermoso de la gran ciudad californiana. Las misiones fundadas por el padre Serra habían educado a los indios con más desinterés que las antiguas misiones jesuíticas del Paraguay, limitándose a su obra instructiva, sin soñar con la constitución de un estado teocrático. Muchos de estos frailes eran nacidos en las orillas del Mediterráneo, como el mallorquín que los dirigía, y pretendieron repetir sobre la fértil tierra californiana los jardines del Levante español. El naranjo creció por primera vez en esta parte de América, como en los huertos de Mallorca y de Valencia. Los primitivos maestros de los cultivadores californianos, célebres ahora en el mundo entero, siguió diciendo Mascaró, fueron los frailes venidos de España. Esta colonización es la única de toda América que no se vio precedida por guerras y derramamientos de sangre. Los misioneros tuvieron que luchar mucho con el espíritu receloso, burlón y astuto de los indios de California, pero lentamente, gracias a sus lecciones de agricultura y de medicina y a otras ventajas de la cultura aportada por ellos, acabaron los discípulos del padre Serra por atraerse a las tribus errantes, instalándolas en torno a sus fundaciones. Esta Arcadia mística y agrícola duró menos de medio siglo y no tuvo tiempo para desarrollar toda su obra civilizadora. Además, una serie de epidemias afligieron a muchas de las misiones, dispersando o destruyendo sus nacientes núcleos de población. Cuando México se declaró independiente, separándose de España, los nuevos gobernantes legislaron desde la capital de un modo uniforme, lo mismo para las ciudades próximas que para las misiones remotas,
sin pensar que éstas vivían más lejos de su gobierno que México vivía de Europa. Los decretos de secularización dieron fin a los días pastorales de las misiones. Estas fueron disueltas. Los frailes se marcharon. Los indios se esparcieron, volviendo los más de ellos a la barbarie, y las iglesias franciscanas fueron derrumbándose hasta convertirse en tristes y pintorescas ruinas. Quedaron como únicos señores del país y representantes de la civilización blanca los dueños de haciendas y ranchos, los caballeros de origen español, hijos o nietos de empleados y militares, y pasaron muchos años de paz y oscuridad sobre la tierra explorada por el capitán Portola. La República de México, viviendo entre incesantes revueltas, enviaba gobernadores a California, pero las más de las veces, al llegar estos a su destino, después de un viaje de muchas semanas, ya no existía el gobierno que los había nombrado. La autoridad de México era puramente nominal. Los vecinos acomodados de Monterrey y los rancheros de las antiguas misiones llevaban una existencia en realidad independiente, gobernándose por sí mismos con arreglo a las costumbres. Al ocurrir en 1846 la guerra entre México y los Estados Unidos, un comodoro norteamericano echaba a tierra a su gente en Monterrey, izando la bandera de su república sin encontrar obstáculos. Los californianos, que habían vivido alejados de México, no se creyeron en la obligación de oponer una desesperada resistencia. Poco después ocurrió en esta tierra uno de los sucesos más ruidosos del siglo XIX. Siempre habían circulado vagos rumores de que la California era un país abundantísimo en oro. Estas noticias, ya legendarias, databan de siglos. Los primeros conquistadores españoles las habían conocido, guiándose por ellas en las soledades del llamado Nuevo México y de Arizona. Pero durante 200 años, los que avanzaron a través de las belicosas tribus de apaches y navajos y los navegantes exploradores de la costa californiana jamás obtuvieron una pepita del precioso metal. 2 años después de haberse apoderado de Alta California la República de los Estados Unidos, ocurrió por obra de la casualidad y con la sorpresa ruidosa de un golpe teatral, el descubrimiento ansiado. Todo en California, continuó el catedrático, fue obra del azar. Los pilotos españoles que exploraban la costa en demanda de un puerto pasaron y repasaron durante 2 siglos frente a uno de los más grandes del mundo sin verlo nunca. Y su descubrimiento fue obra de un soldado terrestre que no lo buscaba. Hernán Cortés y otros después de él perdieron su fortuna y algunos de ellos su vida buscando un oro del que hablaban los indígenas en sus cuentos y que nunca pudieron encontrar. Y cuando al fin la casualidad descubrió la riqueza aurífera de dicho suelo, este ya no pertenecía a España. Don Antonio hacía consideraciones sobre la fecha del descubrimiento del oro en California. Si tal hallazgo lo hubiese realizado siglos antes cualquiera de los exploradores marítimos, la codicia y el espíritu de aventura habrían aglomerado la gente blanca en California, constituyéndose una colonia fuerte y numerosa como en México, en Perú y otros lugares de la antigua América española. En tal caso, no habría bastado el desembarco de un simple comodoro en el fondeadero de Monterrey para adueñarse del país. Los Estados Unidos, añadió Mascaró, habían tropezado con otra República de México establecida al oeste, en lo que son hoy sus estados del Pacífico, como hoy tropieza con la que tiene al sur. Pero la ironía de la historia guardó oculto el oro californiano en el curso de 200 años de tenaz rebusca para no mostrarlo hasta después de la fecha en que la Marina de los Estados Unidos se apoderó de Monterrey, ganosa de adquirir un puerto en el Pacífico. Fue en 1848 cuando Sutter, un oficial suizo que había servido a los reyes de Francia, emigrado luego a California al ocurrir la caída de los Borbones, descubrió cierta cantidad de oro
al abrir un nuevo canal para su pequeño molino cerca del río Sacramento. Nunca se conoció una noticia de efecto tan instantáneo y enorme. En pocos días se despoblaron las ciudades, las aldeas, los ranchos de California, y hasta se desbandó en parte el pequeño ejército de ocupación enviado por los Estados Unidos. Todos querían ser mineros, esparciéndose por montes y valles en busca de oro. Antes de que terminase el año, habían llegado miles y miles de hombres procedentes del estado de Oregón, del vecino México y del lejano Chile. Al circular las cartas de los primeros mineros por los estados de la República Unida existentes al otro lado de los montes Alleghanies, o sea, a orillas del Atlántico, la fiebre del oro se apoderó de los ciudadanos yanquis. Hasta entonces, este metal había sido únicamente de España. Ahora les llegaba a su vez a los Estados Unidos de la América del Norte y el regalo del destino era enorme, como nunca se había visto en la historia. Todos los hombres enérgicos y atrevidos de la tierra se lanzaron hacia este nuevo Eldorado, más positivo y seguro que el de las leyendas de la conquista española. Hubo semana que desembarcaron 10.000 inmigrantes en las playas de California. La bahía descubierta por el capitán Portolá vio llegar buques con toda clase de banderas que derramaban en sus orillas aventureros de diversos colores, hablando todos los idiomas. Las dificultades geográficas para llegar a este país, que parecían insuperables hasta poco antes, fueron vencidas por el alud humano. California pertenecía a los Estados Unidos, pero esta república tenía concentrada su vida a orillas del Atlántico y sus habitantes, para llegar a la ribera del Pacífico, necesitaban atravesar toda la anchura de la América del Norte, casi inexplorada, con tribus belicosas que oponían una resistencia sangrienta al avance del hombre blanco. Hace 70 años, nada más, dijo Mascaró, donde hoy existen ciudades que asombran por sus gigantescos edificios, el indio errante clavaba su tienda de cuero y se erguía orgulloso mirando las cabelleras de enemigos que adornaban su cintura. Largos convoyes de carretas que hacían oficio de casas emprendieron la marcha por el centro de la Gran República, siguiendo las riberas de los ríos, oasis lineales a través de la inmensidad árida o silvestre. Los avances de la gente atraída por California sirvieron para acelerar la colonización y civilización del centro del país. Pero la mayoría de los aventureros, como tenía prisa en conquistar la riqueza, tomaba el camino más corto, que era geográficamente el más largo, embarcándose en cualquier puerto del Atlántico para dar la vuelta a América por el Cabo de Hornos y remontar el Pacífico hasta California. El comercio, seducido por las ganancias fabulosas del país del oro, también adoptó esta ruta, tenida al poco tiempo por ordinaria y que representaba, sumando las dos navegaciones a lo largo de ambas costas de América, un viaje casi igual a la circunnavegación del globo terráqueo. Entonces empezó la famosa era de los clippers americanos, el esfuerzo más audaz realizado por los hombres desde el día que se lanzaron sobre las olas, montados en maderos y dando al viento un pedazo de tela. Como todo armador o capitán quería dar la vuelta a América llegando a California en menos tiempo que sus rivales, se estableció entre ellos una lucha de construcción naval, creándose el clipper, buque que extremó temerariamente las dimensiones de su velamen y la estrechez de su casco, con menosprecio de las leyes de estabilidad. Estos buques realizaron rápidas travesías que poco antes hubiesen parecido inverosímiles. Sus capitanes tuvieron por aliados al vendaval y la tempestad. Las velas se rasgaban o eran arrebatadas por el viento antes de pasar por la vergüenza de amainarlas. Algunos, al acostarse, ponían candado a ciertas partes del cordaje de su clipper para que nadie pudiese disminuir el velamen mientras ellos dormían. El diablo, excelente amigo, cuidaría del rumbo durante su sueño. Y si se iban al fondo,
que fuese con toda la lona desplegada para llegar más pronto a las entrañas del mar. Cada capitán quería ver San Francisco varios días antes que los otros clippers que seguían el mismo rumbo. Valparaíso, puerto de descanso para los buques que habían doblado el Cabo de Hornos luchando con el terrible oeste, vio la llegada de muchos de estos clippers con la arboladura hecha astillas, rasos como pontones y sin otro gobierno que un velacho de ocasión. Los barcos envejecidos, los aventureros de madera y cobre que habían navegado por todos los océanos, emprendían su última travesía con rumbo a California, lo mismo que los aventureros de carne y hueso. Resultaba magnífico negocio llevar hasta la Tierra del Oro estos cascarones destinados a pudrirse en un puerto. Las mercancías de su cargamento eran vendidas antes de salir de las calas. Sus tripulantes, reclutados para un solo viaje sin obligación de retorno, se echaban a tierra inmediatamente para dedicarse a la busca de oro. El veterano del mar era puesto en seco y se disputaban su compra los nuevos ricos del país para convertirlo en hotel, en almacenes o en oficinas. Había que hacer rápidamente las cosas en este país maravilloso. Cada día de ocio representaba montones perdidos del precioso metal. Nadie quería ser albañil ni ocuparse en construcciones. Los millonarios vivían en chozas de adobes o en simples tiendas. Comprar un barco viejo era adquirir instantáneamente un palacio maravilloso. Los clippers veloces y los pesados buques de carga completaban sus tripulaciones en Valparaíso. El chileno, andariego y aficionado por tradición a la minería, fue el americano del sur que más pronto sintió la atracción de California, embarcándose como marinero para hacer el viaje gratuitamente. Una vez allá, se esparció por la Tierra del Oro con la ilusión de dar un golpe de piqueta de los que convierten en el espacio de un minuto a un aventurero hambriento en multimillonario. Mascaró describía la maravillosa transformación de San Francisco, metrópoli californiana. Cuando el molinero del Sacramento encontró el primer puñado de oro, la bahía descubierta por Portolá solo tenía junto a su boca la aldea de Sausalito, el ruinoso y abandonado fuerte de la época española sobre la colina llamada del Presidio, y a un lado la antigua misión de Dolores, grupo de chozas en torno a una pequeña iglesia. Esto era todo. En pocos años surgió la ciudad de San Francisco. Primero fue de madera, como todo pueblo improvisado. Luego de albañilería, extendiendo sus límites hasta absorber lo que antes eran aldeas alejadas unas de otras, y actualmente figuraba como la primera ciudad del Pacífico. Sus rascacielos, rivales de los de Nueva York, hundían su cúspide en las nubes. Su puerto alineaba muelles y almacenes en una extensión de varios kilómetros. En la ribera opuesta de la bahía existían importantes ciudades como Oakland, Berkeley y otras. Eran a modo de prolongaciones de la vida de San Francisco. Hacían recordar las raíces de ciertos árboles gigantescos que perforan el lecho de los ríos y pasan a la ribera opuesta para resurgir y crecer como árboles filiales, saludando desde lejos con el movimiento de sus ramas al árbol progenitor. La tierra y el fuego querían destruir esta obra prodigiosa y rápida de los hombres. La ciudad se había incendiado repetidas veces. El suelo temblaba periódicamente con intervalos de pocos años. Los terremotos de San Francisco eran famosos por su frecuencia. Pero a continuación de estos cataclismos, la ciudad resurgía siempre sobre cimientos más sólidos, más extensa, más alta, yendo desde la Puerta de Oro hasta el término de la bahía, haciendo pasar sus tentáculos urbanos bajo el lecho del mar interior para asomar sus extremidades en la orilla de enfrente. Sus casas, altas como torres, perforaban las nieblas que sorprendían a veces a este país solar, cubriendo con sus velos el marítimo paisaje. Pero un capricho del viento rasgaba el brumoso telón,
dejando visibles otra vez la verde planicie de la bahía agujereada por sus islas, el azul del cielo, y entre ambos colores la línea gris y rojiza de la orilla opuesta, con la blanca torre de la Universidad de Berkeley igual a un faro lejano. Como la ciudad, en su desdoblamiento incesante, había escalado las montañas inmediatas, muchas calles eran de una pendiente violenta que obligaba a cortar sus aceras en escalones, circulando por estas cuestas tranvías y automóviles con la horizontalidad trastornada, lo mismo que los vehículos funiculares. Apenas cerraba la noche, el vacío lóbrego del cielo era poblado por los anuncios luminosos con una muchedumbre quimerática y parpadeante, duendes de grotescos saludos, caricaturas gesticuladoras, vehículos rojos que rodaban sin cambiar de sitio, dragones verdes, aves de paradisíaco plumaje. Hasta los templos ayudaban al esplendor de este segundo día artificial que reinaba sobre las techumbres, colgando del muro enlutado de la noche cruces gigantescas formadas con gruesos diamantes eléctricos. Cuando yo estuve en Frisco, como llamaban los californianos por abreviación a su ciudad, siguió diciendo don Antonio, me acordé muchas veces del coronel de los coraceros del rey, don Gaspar de Portolá, muerto en Aranjuez en 1806. Me lo imaginaba resucitando en 1906, 100 años después, para contemplar cómo es ahora la bahía que él descubrió o para ver San Francisco en plena noche. Creo que, de ser posible esta resurrección, habría vuelto a morirse inmediatamente de sorpresa y de asombro. El recuerdo de la época española de California hizo emprender a Mascaró un nuevo relato. Hay una California romántica. Tú has estado allá y debes haber oído contar la historia de Concha Argüello. Balboa, después de quedar con los ojos en alto y la frente contraída, como si esforzase su memoria, hizo un gesto afirmativo. Recordaba vagamente estos amores novelescos que le había contado muchos años antes una señora vieja de Monterrey. Pero como Florestán y Consuelito, algo aburridos por la historia del lejano país, parecieron animarse con el anuncio de esta novela de amor, Mascaró siguió hablando. Él había visitado el presidio, la parte militar de San Francisco, donde están acuarteladas las fuerzas de su guarnición por ser tradicional este emplazamiento desde la época española. Había visto cómo en el lugar que ocupó el antiguo fuerte se conservaba la casa del gobernador español, edificio de un solo piso, con paredes de adobes y techo de tejas curvas, formando un gran alero para defender de la lluvia y el sol las puertas y las rejas. Era una casa igual a todas las antiguas de México y otros países hispanoamericanos. La comandancia norteamericana la había reparado para que no se derrumbase, pero respetando sus líneas originales. Una placa de bronce junto a la puerta recordaba que allí habían vivido los jefes españoles del antiguo presidio de San Francisco. En 1806, cuando moría Portolá en España, era gobernador de este fuerte el capitán don José Darío Argüello, y un hijo suyo, igualmente oficial, le ayudaba a vigilar el presidio de Monterrey, reemplazándose los dos en el cuidado de ambas plazas. El capitán tenía una hija de 15 años, María de la Concepción Argüello, nacida en el presidio de San Francisco y bautizada en la cercana misión de Dolores. Yo me la imagino vestida con arreglo a las modas españolas de aquella época. Falda hueca y corta, breve pie con zapatito de seda y cintas cruzadas sobre la media blanca. La carita de un moreno pálido, dos rizos en espiral, como virutas, entre las orejas pequeñas y los ojos aterciopelados, profundamente negros, y sobre el torreón de su cabellera abundante una gran peineta de concha. En días de fiesta, cuando bajaba a la iglesia de los Dolores, donde la habían bautizado, colocaría sobre la peineta el calado pabellón de una mantilla negra.
Al estar sola en su casa, sus brazos redondos, con graciosos hoyuelos en los codos, se estiraban, desperezándose elegantemente fuera de las abombadas mangas de farol, y sus manos libres de guantes o mitones hacían repiquetear unas castañuelas, acompañando el rítmico movimiento de sus pies. La hija del gobernador del presidio de San Francisco amaba el baile, pero su recato de doncella católica y bien criada le hacía buscar la soledad para entregarse a este placer. Bailaba para ella misma, haciendo sonar junto a sus oídos las castañuelas horas y más horas, como si éstas hablasen, contándole secretos de un mundo lejano. Muchos afirmaban que en la exuberancia de su alegría infantil prefería bailar ante las imágenes santas mejor que rezarles oraciones, por creer que de este modo expresaba más sinceramente su veneración. Un día, estando el gobernador Argüello en Monterrey, llegó a la bahía de San Francisco una fragata rusa que tenía por nombre Juno. Este buque lo mandaba un aristócrata de San Petersburgo, un chambelán del zar Alejandro I, llamado Nicolás Rezanov. Viajaba a lo largo de la costa de California con pretexto de exploraciones científicas, y por esto iba a bordo un sabio alemán llamado Lansdorff, que dejó escrito un libro sobre dicha expedición. La llegada de un buque ruso a la bahía solitaria de San Francisco, visitada únicamente por los paquebotes de la Marina de Guerra española y algunos barcos de cabotaje procedentes de México, era un suceso extraordinario, y el gobernador Argüello, al recibir la noticia, se apresuró a volver al fuerte de dicha bahía, llamado de San Joaquín. Inmediatamente se dio cuenta de que el gran señor ruso estaba preocupado por cosas muy ajenas a una exploración política. «Veo desde aquí a Rezanov», dijo el catedrático. Era indudablemente el tipo del galán romántico que existió a principios del siglo XIX, con aire melancólico y algo fatal, un personaje como los de Lord Byron, Madame Stell y otros autores de la época. Héroes sentimentales y trágicos, de piernas musculosas apretadas por el pantalón de punto, levitón con esclavina, cara pálida y el cabello alborotado como si lo agitase un huracán invisible. Desde la primera vez que bajó a tierra, sintió en su corazón el repiqueteo de aquellas castañuelas que acompañaban a todas partes a la hija del gobernador. Durante 10 días, el fuerte de San Joaquín, lugar aburrido y monótono, presenció continuas fiestas. Sonaron guitarras y cantos junto a los cañones de bronce asomados a las troneras de piedra para reflejar sus negras gargantas en las aguas de la bahía. Las niñas de la colonia intercalaban el barrego, danza del país, con el fandango y el bolero venidos de España. Los marinos rusos enseñaban a las californianas el vals, baile de Europa que solo tenía unos cuantos años de existencia y representaba entonces una gran novedad. El chambelán Rezanov aprovechaba todas las ocasiones para hablar a solas con la bulliciosa Conchita, acariciándola con los ojos mientras la muchacha continuaba su charla de pájaro inquieto. Una mañana pidió al comandante del fuerte una entrevista secreta y cuando el viejo soldado esperaba oír alguna proposición política para su gobierno, el prócer le manifestó simplemente su deseo de casarse con su hija y la conformidad de ésta. Pero por ser él el dignatario de una corte, necesitaba la licencia de su emperador e iba a partir cuanto antes para obtenerla. Solo pidió que le concediesen 2 años para cumplir su palabra. Volvería en dicho plazo a California, dando la vuelta al mundo. Este marino amoroso, que tenía 10 o 15 años más que Conchita y estaba acostumbrado a largas navegaciones y lances de guerra, consideraba empresa ordinaria atravesar medio planeta yendo en busca de un monosílabo de su emperador y seguir luego su viaje cruzando la otra mitad de la tierra hasta volver allí mismo. De San Petersburgo iría a Madrid como enviado extraordinario de su zar para desvanecer todo error de comprensión entre las dos naciones con motivo de su visita a California.
Luego de vivir algunas semanas en la corte de Carlos IV, dirigida entonces por el favorito Godoy, se embarcaría con rumbo a Veracruz u otro puerto de México, encaminándose desde allí a San Francisco para unirse a su prometida. Quedó el capitán Argüello confundido y emocionado por su futuro parentesco con este personaje que era amigo del zar y pronto sería amigo de su rey. Vio tal vez a su hija viviendo en la corte de España como embajadora de Rusia, paseando por los jardines de Aranjuez en días de gran fiesta, cuando corrían sus fuentes a imitación de las de Versalles. Y él se vio también gobernador general de toda la California o funcionario aún más poderoso en la Ciudad de México. Rezanov tenía prisa y una tarde de mayo la Juno levó anclas poniendo proa al norte hacia la América rusa situada frente a Siberia. La blanca fragata saludó al fuerte de San Joaquín con 7 cañonazos y éste devolvió el saludo enviándole 9. Lloraba la gentil bailarina con el pañuelo ante sus ojos, agitándolo luego húmedo de lágrimas. El gobernador y las personas importantes del presidio se inclinaban quitándose los sombreros para contestar a las aclamaciones de la tripulación rusa cada vez más lejanas. Y Rezanov no volvió nunca. Concha Argüello esperó más de 30 años sin recibir noticias suyas. Huyeron de ella la frescura y el regocijo de la juventud. Luego perdió completamente su belleza. Fue una mujer avejentada por el dolor, seca y dura por las privaciones de la austeridad, pero nunca olvidó al hombre blanco, rubio y grande que había pasado por su vida como un personaje novelesco. Solo había llenado con su presencia 10 días de la historia de ella, pero estos días pesaban más y emitían la mayor luz que todo lo que llevaba vivido. Tardó 36 años en saber que su novio había muerto pocos meses después de separarse de ella. Le creyó por tanto tiempo infiel y olvidadizo, esperando vagamente su arrepentimiento y su vuelta. Y el otro no era más que un cadáver, luego un esqueleto y finalmente un montón de huesos que poco a poco iba disgregándose en el seno de la tierra. El romántico personaje había desembarcado en la costa de Siberia, emprendiendo su viaje a través de la Rusia asiática. Una caída de caballo le hizo morir repentinamente en Ojotsk, pequeña ciudad perdida entre las nieves que es ahora una estación del ferrocarril transiberiano. Lansdorff, el sabio alemán que iba en la Juno, visitó al año siguiente su tumba y escribió un libro sobre la expedición, contando, entre otras cosas, la novelesca historia de Rezanov y Concha Argüello, hija del gobernador del presidio de San Francisco. Esta historia de amor fue muy leída y el público de Europa conoció la verdad muchísimos años antes que la principal interesada. Todos sabían la muerte del chambelán Rezanov cuando iba camino de San Petersburgo para pedir a su emperador licencia de casamiento. Todos menos Conchita, la californiana de las castañuelas que seguía esperándole. San Francisco era entonces el último rincón de la tierra. Solo algún buque explorador podía llegar a sus aguas desiertas. Ningún libro de Europa osaba emprender tan inaudito viaje. Nunca volverá, se dijo al fin Concha. Sus padres habían muerto. Su hermano era gobernador de San Francisco, pero nombrado por la nueva República de México. La alegre criolla ya no bailaba. Era una mujer que había perdido la juventud, dedicando ahora sus días a la educación de los niños pobres y al cuidado de los enfermos. Como en la olvidada California no existían aún conventos de mujeres, ella vivía en libertad, unas veces con la familia de su hermano, otras en la casa de antiguos amigos de su padre, pero su existencia era ascética y había ingresado en la Tercera Orden de San Francisco para vestir su hábito negro. Las gentes la admiraban por sus privaciones voluntarias y la abnegación con que atendía a los desgraciados. Tal vez la antigua muchacha del fuerte de San Joaquín, al verse a solas, se entretenía en repiquetear los olvidados crótalos,
evocando de este modo la imagen de aquellos 10 días que habían sido su verdadera existencia, y por eso la gente la llamaba la Santa de las Castañuelas. 36 años después que la Juno levó anclas alejándose de San Francisco, o sea, cuando Concha Argüello tenía ya 51 de edad, llegó a California un personaje inglés, Sir George Simpson, que hacía un viaje por tierra alrededor del mundo. Esto ocurrió en 1842. Los habitantes de la antigua misión de Santa Bárbara le dieron un banquete, pues no era suceso ordinario el paso por aquella tierra de un viajero de tal importancia. Y como no hubo en la población quien dejase de asistir a dicha fiesta, Simpson se fijó en una especie de monja que había acudido contra su voluntad, llevada por la familia en cuya casa vivía. Algunos vecinos le contaron su historia. Era la hija del antiguo gobernador español de San Francisco y había esperado durante toda su existencia a un novio ruso que se fue y no volvió. El inglés había leído el libro de Lansdorff al publicarse en 1814 y se maravilló viendo en la realidad a la heroína de aquella antigua historia de amor. Pero su asombro fue en aumento al darse cuenta de que esta mujer, después de transcurridos 36 años, todavía ignoraba la muerte de su novio, creyéndole casado con otra o simplemente olvidado de ella. Fue Sir Jorge quien le contó cómo Rezanov había fallecido a las pocas semanas de su partida de San Francisco, quedando para siempre bajo un bloque de piedra en un cementerio siberiano. 10 años después, al establecerse en California el primer convento de monjas dominicas, Concha tomó el hábito, cambiando su nombre por el de María Dominga, y murió en 1857. Esta es la historia de la Santa de las Castañuelas, que pasó la mayor parte de su existencia mirando el mar solitario de California, sintiendo en su alma el vaivén de la confianza y el desaliento, igual al ir y venir de las olas, llorando unas veces la infidelidad y el olvido del ausente, creyendo en otros momentos que iba a llegar cuando los centinelas del fuerte anunciaban una vela en el horizonte. Y el hombre esperado durante tantos años había muerto. Y ella no lo supo hasta los últimos tiempos de su vida. Una vida compuesta de 10 días de amor y 36 años de espera.